Dicen que el amor verdadero no termina con la muerte. Pero, pocos podrían demostrarlo como lo hizo Tomás Aguirre. Durante 40 años, este hombre visitó la tumba de su esposa sin faltar un solo día. Y hoy, vas a conocer la historia completa. Si estas historias que tocan el alma te acompañan, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo. Durante 40 años, cada mañana, sin excepción, un hombre llamado Tomás Aguirre caminó lentamente por un sendero de grava que bordeaba el cementerio de su pueblo. Llevaba en una mano un pequeño ramo de flores silvestres recogidas a un costado del camino, y en la otra, un cuaderno de tapas negras donde solía escribir unas pocas líneas antes de regresar a casa. Quienes lo veían pasar, ancianos sentados en los bancos del parque, niños que iban camino a la escuela, jardineros que barrían las hojas caídas. Ya no preguntaban a dónde iba. Era la rutina del hombre que nunca faltaba a su cita con la tumba de su esposa. Pero esta historia no empieza en el cementerio, sino mucho antes, cuando Tomás tenía apenas 22 años y creía que la felicidad era una meta fácil, una línea recta que uno seguía sin desviarse. El día en que conoció a Elena, el sol parecía demasiado brillante para ser invierno. Tomás había ido a entregar madera a la escuela donde ella trabajaba como maestra. Al descargar los tablones, vio a una joven inclinada sobre una mesa, ayudando a un niño a recortar figuras de papel. Ella levantó la mirada. Él dejó caer un tablón que casi le golpea el pie. ¿Estás bien?, preguntó ella, acercándose con una sonrisa que parecía iluminar la sala entera. Sí, creo que mi pie sobrevivirá, respondió él, avergonzado. Ella rió. Él también. Ese mismo día, mientras Elena ponía orden en la clase, uno de sus alumnos, un niño inquieto llamado Julián, señaló a Tomás y dijo: «Señor, creo que ese señor quiere casarse contigo». La clase estalló en risas. Elena se tapó la cara con las manos, pero Tomás, rojo como un tomate, respondió: «Bueno, eso depende si la señorita acepta». Fue una frase inocente, pero los dos la recordarían toda su vida. De ese encuentro casual nació una historia de amor sencilla, pero firme como la madera que Tomás tallaba. Elena tenía una ternura natural para enseñar, una forma dulce de hablar que calmaba incluso a los niños más difíciles. Él era trabajador, humilde, y tenía un corazón enorme escondido detrás de una aparente torpeza. Salieron juntos durante 2 años. Después se casaron en una ceremonia pequeña, con flores recogidas del monte y un brindis improvisado en casa de los padres de Elena. Nadie imaginó que aquel amor que empezaba con tanta sencillez terminaría convirtiéndose en el acto de lealtad más profundo que un pueblo entero recordaría. Los primeros años juntos fueron dulces. Vivían en una casita rodeada de manzanos, con un porche desde donde se podía ver el valle al atardecer. El carpintero, ella maestra. No tenían lujos, pero tampoco les hacían falta. Había noches en las que Elena se sentaba junto a la ventana y escribía cartas que nunca enviaba. Cartas para su yo del futuro, decía. Para no olvidar lo feliz que soy ahora. A veces, Tomás entraba a la habitación en silencio y la observaba. Ella parecía tan frágil a contraluz que le daban ganas de abrazarla sin soltarla nunca. Una tarde, mientras recogían manzanas, Elena se detuvo y dijo: «Ojalá el tiempo se quedara quieto. Solo un poquito». Tomás apoyó su cesta en el suelo. «No puedo detener el tiempo», le dijo, «pero puedo hacer que cada día que tengamos valga». Ella sonrió. Y por unos años, el mundo pareció hacerles caso. Hasta que dejó de hacerlo. El síntoma fue una fiebre que no bajaba. Luego vinieron dolores de espalda, cansancio extremo, noches sin dormir. El médico del pueblo creyó que era una infección leve, pero semanas después, cuando los análisis llegaron desde la ciudad, la verdad cayó sobre ellos como un martillo. Leucemia avanzada. Tomás, que siempre había sido un hombre fuerte, sintió por primera vez el miedo metiéndosele en los huesos. Elena, en cambio, recibió la noticia con la calma que solía usar para tranquilizar a sus alumnos. «No vamos a rendirnos», dijo ella. Y no lo hicieron. Vendieron muebles, pidieron préstamos, viajaron a hospitales. Cada día era una batalla. Pero el cuerpo de Elena era un campo que perdía terreno muy rápido. Una noche,
mientras Tomás le acomodaba las almohadas en el hospital, ella tomó su mano y dijo: «Prométeme algo. Lo que quieras. No me olvides. Nunca». Él apretó su mano. «Eso es imposible». «A veces», susurró ella, «la gente olvida incluso lo que más ama, Tomás. No quiero convertirme en un recuerdo borroso». Él no respondió. La voz se le quebraba. Una semana después, Elena se fue. Sin ruido. Sin dramatismo. Solo, se fue. Tomás se quedó mirando su mano vacía, tratando de entender cómo se supone que un hombre sigue adelante después de perder lo que más ama. El funeral fue sencillo. Él pidió que no hubiera flores compradas, solo las del jardín que Elena cuidaba con tanto amor. Cuando todos se marcharon, él se quedó a solas frente a la lápida recién puesta. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. Pero recordó su promesa. Y entonces, sin pensarlo, dijo: «Mañana vuelvo». Y volvió. Lo que para la mayoría era un acto simbólico, para él se convirtió en un ritual sagrado. Cada día, al amanecer, Tomás caminaba al cementerio. Cada día limpiaba un poco la lápida, retiraba hojas, colocaba flores nuevas. Cada día hablaba con ella. Le contaba cosas simples. El clima, los vecinos, los arreglos que hacía en la casa. A veces le leía párrafos de libros que ella amaba. Otras veces solo se quedaba en silencio. El silencio, después de todo, era la forma más pura de amor. Las personas al principio lo observaban con tristeza. Luego con admiración. Después, con costumbre. Tomás se volvió una pieza más del paisaje del pueblo, tan predecible como el canto de los pájaros. Pasaron 5 años. Luego 10. Luego 20. La gente cambiaba. Los niños crecían. Los negocios cerraban y abrían. Pero Tomás seguía allí, en aquel mismo rincón del cementerio, como si su vida entera fuera una extensión de la tumba de Elena. Algunos intentaron convencerlo de rehacer su vida. «Eras joven», le decían. «Podías haber vuelto a amar». Pero Tomás no sentía que su vida estuviera vacía. Vacía habría estado si dejaba de cumplir su promesa. A veces, al volver del cementerio, abría el cajón donde Elena guardaba sus cartas. Leyó tantas veces aquellas palabras que casi podía recitarlas de memoria. Cartas llenas de ternura, de planes, de sueños, de gratitud. Una en particular lo acompañó durante décadas. «Si algún día no estoy, quiero que sepas algo, lo que vivimos valió la pena. Cada segundo. Si alguna vez te pesa mi ausencia, piensa en esto, no te quedes triste por lo que perdimos, sino agradecido por lo que tuvimos». Tomás volvía a leer esa carta cada vez que empezaba a sentirse hundido. Era como si Elena misma lo levantara desde el otro lado. 40 años después de la muerte de Elena, Tomás ya era un anciano de pasos torpes. Muchos pensaban que aquel sería el año en que rompería su racha. Pero él se negaba a fallar. El 14 de abril, fecha del aniversario de la muerte de su esposa, Tomás caminó con más dificultad que nunca. El bastón temblaba en su mano, pero avanzó igual, respirando despacio, como si cada metro le costara memorias enteras. Al llegar, se sentó frente a la tumba. Sabía que ya no le quedaba mucho tiempo a él tampoco. 40 años, Elena, susurró. 40. Sacó su cuaderno, ese que llevaba décadas llenando de palabras que nadie más había leído jamás. Pero esta vez no escribió. Solo habló. Le dijo que estaba cansado. Que la casa era demasiado grande para él. Que algunas noches sentía que ella lo llamaba. Y que no tenía miedo. Cerró los ojos y apoyó la frente en la piedra fría. «Pero todavía no es mi momento», dijo con voz suave. «Hoy no te sigo. Hoy solo vengo a visitarte, como siempre». Cuando abrió los ojos, una joven estaba parada a unos metros. No había notado que lo observaba. Tenía unos 25 años y llevaba flores frescas. Parecía conmovida. «Perdone», dijo ella. Usted es don Tomás, ¿verdad?» Él asintió.
Mi abuela me hablaba de usted, dijo ella con una sonrisa tímida. Decía que nunca había visto a nadie amar así. Tomás bajó la mirada. Yo solo cumplí una promesa. La joven se acercó y dejó un ramo junto a la tumba. Mi abuela era alumna de su esposa. Ella decía que Elena tenía una luz especial, y que usted fue siempre su mayor alegría. Tomás sintió los ojos humedecidos. La joven continuó. Quería darle esto, dijo entregándole un sobre amarillento. Mi abuela lo guardó toda su vida. Era para usted. Tomás lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita por Elena, mucho antes de enfermar. Una carta que él nunca había visto. Tomás. Si algún día esta carta llega a ti, quiero que recuerdes algo, no viniste a este mundo solo para amarme a mí. Viniste para dejar huella, para cuidar, para enseñar, para dar luz a otros. Si me pierdes algún día, te pido, con toda la fuerza de mi amor, que sigas viviendo. Que sigas dando lo que tienes dentro. Porque tu corazón no nació para quedarse dormido en una tumba. Tomás sintió un temblor recorrerle el pecho. La joven lo miró con dulzura. Mi abuela siempre dijo que usted necesitaba leer esa carta algún día. Ojalá no sea demasiado tarde. Tomás respiró hondo. Por primera vez en 40 años, sintió algo cambiar dentro de él. Una pequeña grieta en la pena. Una luz tímida entrando por un resquicio. Guardó la carta sobre su pecho. Gracias, hija. De verdad, gracias. Al día siguiente, Tomás volvió al cementerio. Pero algo era diferente. No caminó encorvado. No arrastró los pies. Llevaba la carta de Elena en el bolsillo, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía acompañado. Se sentó frente a la tumba y dijo: 40 años viniendo aquí, Elena. Y lo seguiré haciendo mientras pueda. Pero, creo que también voy a empezar a hacer algo más. Voy a vivir un poco. No sé cómo hacerlo sin ti, pero, voy a intentarlo. El viento sopló entre las hojas. A Tomás le pareció casi una respuesta. Los días pasaron. El pueblo vio algo que creyó imposible, Tomás sonreía más. Ayudaba a los niños a construir cometas, reparaba muebles para los vecinos sin cobrar nada, y algunas tardes se sentaba en la plaza a leer en voz alta historias para quien quisiera escucharlas. Nunca dejó de visitar la tumba. Pero ya no iba solo para llorar. Iba para agradecer. Para recordar. Para seguir amando, sin anclarse al dolor. Cuando Tomás murió, muchos años después, el pueblo entero asistió a su despedida. La gente no hablaba del hombre triste que visitaba la tumba, sino del hombre que enseñó a amar incluso en la ausencia. La joven que le había entregado la carta, ahora adulta, madre de 2 niños, leyó unas palabras frente a todos. Tomás Aguirre no fue un hombre que vivió pegado al pasado. Fue un hombre que convirtió el amor en un puente hacia el presente. Visitó la tumba de su esposa 40 años seguidos, sí. Pero también enseñó a muchos a vivir, a querer y a no rendirse jamás. Ese fue su verdadero legado. Sus hijos dejaron sobre su tumba un cuaderno de tapas negras, igual al que él usaba, junto con un ramo de flores silvestres. La carta de Elena, aquella que llegó tarde pero llegó justo cuando debía, fue enterrada junto a él. El viento movió las hojas de los árboles y una suave luz bañó el cementerio. Y así, incluso en la muerte, Tomás seguía cumpliendo su promesa. Nunca olvidar. Nunca dejar de amar. Nunca dejar de vivir.